12 años de luna llena les puede parecer un título pintoresco, lo sé, pero esto nos puede advertir de lo que va a venir, un relato y una historia mágica, pero real. Así como todos hemos crecido con la historia de, por ejemplo, Tarzán, existen otras historias que no son ficticias, donde vamos a conocer a un hombre que vivió más de una década en una etapa crucial de su desarrollo, que fue desde los 6 años hasta los 19 aproximadamente, y que convivió y aprendió a vivir la vida y saber de qué va la vida con una mamá loba y un papá lobo. Y también tenía sus hermanos y además de todo esto sus mascotas, una serpiente y una zorrita. Parece que al escucharlo es algo mágico e irreal, pero no lo es. Es el paso de un ser humano por la vida y que luego de sucesos desafortunados propiciados por el ser humano, quien uno debería llamar familia, pero que en aquellos años, aquellos pequeños años de un niño llamado Marcos, fue al encuentro sin esperarlo con su verdadera familia, con su manada. Marcos Rodríguez Pantoja es su nombre. Actualmente tiene 70 y pico de años de edad. En aquel entonces él vivía con su padre y su madrastra, y una madrastra tal cual la madrastra de Blancanieves. Él mismo contaba que lo mandaba a robar bellotas, y cuando él no llegaba a llenar la bolsa y traerla completa a la casa, esta madrastra lo golpeaba tan cruelmente que hasta le hacía sangrar la espalda, y que además lo dejaba afuera bajo la lluvia y no le daba de comer. Pero lo peor de esto es que su padre un día decide venderlo, sí, tal cual están escuchando. Lo vende un señorito a un capataz a cambio de un caballo y una choza. Pero este hombre lo entrega a un pastor de cabras que vivía en el monte. Entonces este pastor se empezó a ocupar de Marcos. No crean que el pastor y Marcos vivían en una choza o en una cabaña en el monte, sino vivían en una cueva. El pastor empieza a enseñarle a cómo es la naturaleza y cómo debe defenderse. Y de a poquito también le fue enseñando a que se pueda mostrar ante los lobos y lo puedan conocer para que no lo pudieran lastimar. Al tiempo, este pastor se empieza a sentir muy mal y fallece delante de Marcos. Le da un collar que tiene un diente y no reconozco en este momento, no recuerdo de qué animal es, y que se lo ponga para que se pueda proteger. Es un collar que él incluso lo utiliza hasta hoy en día. Entonces le dijo, antes de fallecer, que no dejara que el fuego se apague. Y cuando él fallece, viene el capataz a llevarse las cabras, apagan el fuego y demás. Y Marcos, muy solito, imaginemos que era una criatura, se escapa. Y él empieza a jugar con unos lobos, unos cachorros lobos. Se ve que él ya tenía la costumbre de esto que el pastor le iba enseñando, ¿no? En que interactúe con la naturaleza. Entonces un buen día, ya Marcos solito, empieza a jugar con unos cachorros que estaban afuera de una cueva. Y luego entra con ellos y se queda dormido. Entonces él relata que cuando se despierta fue porque apareció la mamá loba. Entonces él se asusta y va muy agarrado de las paredes de la cueva para salir, y cuando quiere salir se topa con el lobo alfa que tenía una res. Se asusta tremendamente y vuelve otra vez a adentrarse a la cueva y se queda acurrucado. La loba empieza a darle de comer a los cachorritos, pero hay un suceso que es crucial, un antes y después en la vida de Marcos. Y es que, claro, Marcos tenía hambre
Imaginemos por todo lo que estuvo pasando y él además tenía muchísima hambre. Entonces dicen que la loba saca un pedacito de ese ciervo y se lo tira a los pies y con el hocico se lo va arrastrando para que él lo pueda comer. Él con mucho temor, pero con mucha hambre, se lo come. Y en este momento crucial que les comento es que cuando él termina de comerlo, observa que la loba lo está mirando fijamente. Y él, que casi, como dice, que se hacía pipí, la mira y ella se le acerca muy despacio y empieza a limpiarle la cara, que tenía sangre por la comida, a Marcos. Y que desde ese entonces la loba lo adoptó como una cría. Imagínense para un animal, para una loba, ver una cría media rara, ¿verdad? Una cría de 2 patas, con ropa de animal, con pelo solamente en la cabeza. Es eso lo que él cuenta como una anécdota. Sus años allí con ellos, con la naturaleza, eran idílicos. Marcos aprendió a cazar como pudo, cazaba peces. Luego, al tiempo de un suceso inesperado, él aprendió a hacer fuego. Entonces empezaba a llevar el fueguito a su cueva, pero como a los lobos no les gusta el fuego, los lobos empezaron a ir a una cueva cercana a la de él y él quedaba durmiendo siempre en esa cueva con fueguito. Luego adopta a una zorrita y después a una serpiente que la cría desde chiquito. Inclusive él cuenta una anécdota con esta serpiente, porque dice que en algún momento él come un ciervo en mal estado y se empieza a sentir muy mal y que la serpiente empieza a indicarle que tome unas hierbas y que él las come y después él se puede sanar. Esto con los años, los médicos fueron al monte a buscar esta hierba que él dice que la serpiente le había indicado y ellos corroboraron que ese tipo de planta es una planta medicinal que es para los cólicos. Marcos en todos esos años, desde los 6 años hasta los 19, vivió ahí con su familia, con sus mascotas también. A veces contaba situaciones muy anecdóticas y también muy cosas de travesuras de chicos. Él decía que a veces molestaba a alguna cría de algún animal y que cuando los padres se enojaban y iban por él se subía arriba de unos árboles y llamaba y aullaba a la mamá loba para que venga a defenderlo. Él contaba también que a veces cuando estaba durmiendo en la cueva sentía un silencio profundo y quizás le daba miedo. Entonces él salía a llamar a las aves, a los animales, y cuando ellos le respondían él podía volver a la cueva a dormir tranquilamente. También contaba alguna historia de la zorrita que tenía, porque bueno, cazaban animales también, ¿no? En manada conjunto a los lobos, pero cuando le tocaba cazar peces decía que la loba le robaba los pececitos y que los iba escondiendo haciendo huequitos por todos lados. Pero esta vida idílica se terminó y fueron años, ¿no? Desde 1953 hasta 1965, en donde Marcos estuvo viviendo en el monte al sur de España. Y él siempre dice que gracias a ellos, a los animales, él pudo sobrevivir. Pero esta vida idílica, y que entiendo que él hubiese dado su vida por haberse quedado ahí, se terminó cuando la Guardia Civil lo encontró y desde ahí lo devolvió a la sociedad. Él dice textual: fue cuando más miedo pasé, el miedo más profundo en mi vida. Lo llevaron con unas monjas en donde le enseñaron, entre otras cosas, claro, a comer como una persona. Inclusive él andaba, claro, un poco torcido, inclinado,
y le pusieron como unas tablas detrás con unas cuerdas para poder enderezarlo. Obviamente cuando lo encontraron estaba descalzo, con el pelo largo, y no sé realmente si él practicaba el lenguaje de nosotros o interactuaba así con los animales o no, pero entiendo que era algo que él también fue perdiendo la costumbre, entonces era un aprender en todo sentido. Y llegó también otra vez la desidia, la indiferencia con él. Él dijo que los coches, la gente, los ruidos, eso lo hacía pasar muy mal porque claro, no lo entendía. Y también dijo que lo primero que tenían que haber hecho cuando lo encontraron y lo sacaron de allí, del monte, es haberle enseñado a hablar, a saber cómo defenderse en el mundo, haberlo llevado a un colegio. Y en realidad luego de hacerle la comunión, lo llevaron directamente al servicio militar. Esta historia, una historia real, realmente me conmovió y quise traérselas de esta manera humilde para que esta noche podamos observar sobre lo que es la familia, ¿verdad? Si la familia es la que se nos da o la familia es la que uno decide tener. Preguntarnos también sobre el instinto protector, como de la mayoría de los mamíferos, de los animales, que debería de ser idéntico al del ser humano, que en muchos casos no lo es, en donde se dice que el instinto del mamífero es cuidar a la familia, pero como pasó con Marcos, que sufrió el abandono de su familia. Entonces preguntarnos, ¿cuál es la familia? ¿La que uno decide? ¿La que uno llega sin querer? ¿Cuál es tu familia? Existen familias que hacen un abandono, pero no un abandono físico como en el caso de Marcos, sino un abandono de todos los condimentos, si así me lo permiten que los pueda decir, de todo lo que necesita un niño o una niña, más allá de lo que desea o de lo que quiera. Y esto no es solamente lo que abarca la vestimenta, la salud, la educación y demás, sino el ser validado por nuestros cuidadores, por nuestra familia, que nos hayan validado por lo que somos sin más, que nos hayan dado la oportunidad de poder ver la vida como es, de inculcarnos los valores, de enseñarnos que nuestra voz es importante, lo que sentimos también, y que podamos empezar a forjar nuestra identidad, nuestros gustos, nuestras preferencias, conocer nuestras habilidades, eso. Y estas manifestaciones de familias que expulsan, a veces no expulsan de manera física, porque no es lo que quieren. Te expulsan de todo eso, pero te retienen para que puedas ser una extensión de ellos, para que ellos puedan vivir a través de los hijos y para que también un hijo o una hija no se pueda superar y mucho menos que pueda superar a los padres. Parece una locura, pero qué padre que me estás escuchando, si sos padre, si sos madre o si sos tía, tío, abuela, ¿quién no quiere que nuestros chicos sean mucho mejores que nosotros, que les vaya mucho mejor? Pero bueno, hay estas manifestaciones de familias que no quieren eso. Entonces quise traer esta historia, una historia hermosa, en donde Marcos inclusive dice que los lobos eran su familia, eran sus amigos, eran todo. Y que claro, él lo que había conocido del ser humano era lo horroroso, lo horrendo, antes de llegar con su familia, su manada, cuando vivía con su padre y aquella clase de madrastra de Blancanieves,
inclusive después, porque más allá que muchos ayudaron y más allá de sus ignorancias, que ayudaron con lo que podía, había mucha gente que fue indiferente con él. Por otro lado, decirles también que así como muchos de nosotros que estamos en este proceso de autoconocimiento, yendo al encuentro al fin con uno mismo, también tuvimos que despojarnos de quienes no nos aceptaban ni como somos o como si hubiésemos sido otras personas, porque en definitiva no es el problema nuestro, sino el problema es de ellos. Y que cuando decidimos nosotros abandonar a esa familia, es cuando también decimos nunca más a todo, nunca más al maltrato emocional, nunca más a la incomprensión, y no solamente de la familia, sino inclusive de las amistades, porque uno va evolucionando, uno va despertando, y uno también va viendo que no todos despiertan, y que muchos nos toman como lo que fuimos o nos han dicho que éramos. Y en este camino, en este proceso de autoconocimiento, de ir al encuentro con uno mismo, también va detectando y valorando lo que tenemos, porque sé que en esta forma de empezar a despojarnos de todo para empezar a adquirir lo que es bueno para nosotros, para que el que esté al lado nuestro sea una persona que nos quiera por lo que somos, que nos valore por lo que somos, porque es lo que nosotros hacemos con los demás. Y también dar voz y validación a nuestra manada, porque sé que muchos de los que me están escuchando tienen una manada, tienen a un firulais, a un pichicho, como se dice, a nuestro compañero de vida, compañera de ruta, aquellos que bueno, con los años han mutado, se han transformado y han sido lo que hoy son, lobos domesticados. Y si los miramos a los ojos, vamos a encontrar la mirada de aquella loba, quizás aquella mamá de Marcos. Y lo mismo con estos hermosos félidos de la familia de los felinos, que son los michis, las bolas de pelos, como yo lo llamo, que en su mirada se ven como son esos ojitos muy parecidos a lo que es descendiente de su familia, que uno de ellos es el puma. Y pensar que ellos también han sufrido el abandono, porque también sé que muchos de los que me están escuchando han recogido algún animalito de la calle, abandonado, a veces los tiran en bolsas, los dejan afuera, al abandono, y aparecieron una vez en el camino de ustedes mientras iban al trabajo, por ahí arriba de un techo, en la puerta de sus casas. Ellos también sufrieron el abandono. Ellos son estos pequeños animales domésticos porque nos aceptaron a nosotros y nosotros a ellos y formamos una familia, pero no dejan de ser aquellos que, si los miramos muy fijos, son el Michi es un gran puma y aquel perrito, perrita es un gran lobo, es una gran loba. Cada vez que quiero traerles un tema para ustedes, escribo, busco información, pero en primer lugar pienso en cuántos de ustedes están solos y solas, y intento con esto que ustedes sepan que tienen a un pequeño puma en sus casas, uno, dos más, y también tienen alguna loba o a un lobo en sus casas, su manada, la misma manada que era para Marcos, su familia. Y digo esto porque sabemos que es una especie de duelo profundo entre una aceptación radical de lo que es, de lo que nos pasó, que no podemos volver atrás, pero sí podemos elegir
formar nuestra familia y empezar a aceptar todo lo que tenemos por delante y poder así intentar vivir mejor. Y sé que este camino, que es un camino totalmente heroico de seres humanos o dioses, como lo mismo dijo Jesús alguna vez, que todos somos dioses, es una transición y un camino que muchos estamos pasando. Y no nos podemos olvidar que esos pequeños pumas camuflados en gatitos o aquellas lobas o lobos que tenemos en la casa son nuestra manada, son nuestra familia y no nos tenemos que sentir solos. Y que es muy lindo pensar, y es lo que yo creo, que ellos no llegan porque sí, sino llegan por destino. Y que así como nosotros los elegimos, ellos también nos eligen a nosotros. Y decirles que hoy en la actualidad, ya hace varios años, Marco se dedica a difundir estos conocimientos sobre la naturaleza y su experiencia a escuelas donde hay niños, niñas, hay adolescentes, para inculcarle los valores de la vida. Y él deja su granito de arena también. No es una persona que se quedó en el resentimiento, él avanzó. Es una persona resiliente. Es una persona que actualmente, eso intuyo yo, que sigue conectado totalmente con la naturaleza y que se volvió un lobo solitario pero civilizado, que en sus ojos lleva la misma mirada de su mamá loba, la mamá, la única mamá que él pudo tener. Fíjense qué relación profunda tiene esta historia con muchos de los que hemos sufrido una familia disfuncional. Y por último quería hablarles de este proceso de sanación que vamos haciendo internamente, en donde vamos valorando lo que nos sirve, lo que es bueno para nosotros y lo que no, ir dejándolo. No sé si les pasa a ustedes que la vida empieza a tener otro matiz, que las importancias tienen otra escala de valor y que hay muchas cosas que quizás a los demás les preocupa y a nosotros ya no. Y aprender de estas historias es fundamental, es muy importante. Fíjense que una loba tomó de cría a un ser humano y le dio lo que un ser humano no le pudo dar. Y así como nosotros que nos alejamos de nuestra propia familia para protección, hacemos nuestra familia, nuestra manada, y quizás vivimos solos con un gato, con un perrito, pero estamos ahí, viviendo todo el proceso y aprendiendo a vivir con coraje, a huevo, como dicen los mexicanos, con convicción de que no hay otro camino. No hay otro camino para estar bien y para ser felices. Y también decirles que cuando hago algún video hay un lapso en donde yo dejo de hacerlo. Y es porque quizás emocionalmente o por las cosas de la vida, a veces no encuentro el bache, el momento para poder inspirarme y poder estar con ustedes. Pero sí quiero decirles que cuando lo hago, cuando les llega a ustedes estas palabras y este video, a mí me toca muy profundamente y me pone totalmente en eje y me puedo centrar a dónde quiero ir y con quiénes quiero estar. Y en ese con quién quiero estar me hace recordar mucho como estas películas de zombies o apocalípticas, ¿no? En donde quedan pocas personas en el planeta y cada uno toma una radio y que ande, que no ande, y de golpe la hacen andar y se empiezan a comunicar con otra persona, con otros que están en la misma situación y en la misma sintonía. Y quiero decirles que como estamos hablando de la familia si es o no la de origen o la que uno crea,
También decirles que en esta búsqueda uno va buscando su propia manada y su propia tribu. Y yo considero que ustedes son parte de mi tribu y por eso mando esta señal para poder sintonizarnos y hacerles llegar que estamos juntos, que a veces podemos hablar en otros lenguajes para muchos porque no nos van a entender, realmente no nos entienden. El devenir y las consecuencias que significan de haber venido de una familia disfuncional, el haber pasado por acoso laboral, el mobbing y por varias relaciones tóxicas, narcisistas, psicópatas, en fin. Nos costó tanto trabajo poder despertar y elegirnos de una vez por todas que estas cosas no son comprendidas para el resto. Algunas porque no las vivieron y no logran empatizar o entender que esto es un espectro en la vida, ¿verdad? Que hay muchas circunstancias distintas y adversas. Y también porque otros se quieren cegar, se ponen un velo, porque quizás somos una especie de proyección y lo quieren negar, que eso es algo totalmente respetable. Lo que no es respetable es que sean indiferentes con nosotros. Es por eso que también tomamos muchas veces de esta forma como autocuidado de no permitir, ¿no? No permitir la opinión, no permitir más la aprobación del otro o el comprendimiento, pero sí buscarnos a nosotros, sintonizarnos, buscar a nuestra tribu, de la cual no necesitamos justificarnos ni aclarar nada, que se entiende, se comprende y se acompaña. A Marcos, cuando lo sacaron del monte, lo llevaron a la casa de su padre. ¿Y qué creen que pasó? El padre lo miró en silencio y no dijo nada. Fue la última vez que Marcos vio a su padre. A su padre no le importó. Sin embargo, a aquella loba sí lo consideró una cría y lo aceptó a pesar de la diferencia de especies. Ella sí tuvo el instinto del mamífero de cuidar a su familia, no como este hombre o como esta madrastra malvada personificada en la vida real como tantas personas que hay. Y estuve buscando algunos videos sobre esto porque me gustó y encontré un video que se los voy a dejar acá abajo. Es un video y no se asusten porque no es nada feo, a mí no me gusta cuando veo videos de animales y demás, que uno mata al otro. Bueno, sé que es por sobrevivir, pero no es algo que yo elijo ver. Pero en este caso es una familia de puercoespines que van cruzando, si mal no entiendo, es una carretera donde aparece un leopardo y ellos se defienden. Y es un ejemplo visual de lo que les quiero dejar para que puedan ver lo que es la familia en los animales, lo que es el instinto de protección a toda costa. Y a mí me dio mucha emoción porque estuve viendo algo que yo nunca viví y me imagino que muchos de ustedes tampoco. Es algo maravilloso de ver los animales en esas situaciones. Cuánta sabiduría y experiencia y valores ellos nos enseñan, ¿verdad? Cuántas cosas nosotros debemos de aprender. Esta noche voy a tirar al cielo que navegue entre las estrellas aquella botella con un mensaje que creo que hoy pudimos explicarlo, que la familia se construye, que la familia se elige, que la familia es una tribu y la familia también es una manada, con aquellos pequeños pumas, con aquellos lobitos que tenemos en casa, aunque estemos en este proceso que nos vamos quedando solos, entre comillas, pero de cosas muy buenas, de seres muy buenos, que es lo fundamental. Les mando un beso muy, muy grande.
Gracias por acompañarme siempre en estos videos que los hago a pulmón, pese a mis circunstancias. Lo hago como puedo, con el único fin, como dije, de poder llegar a ustedes y sintonizarnos. Un abrazo muy grande y muy buenas noches.